10 de Milenio, Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bien, Jorge, aquí pues analizando lo que pasó el domingo en Oaxaca. 8 muertos, Jorge, a consecuencia de estos hechos. ¿Cómo ves tú esto que ocurre y la mesa de negociación que hay o que habrá entre Segov y la CENTE, Jorge? Oh, qué bueno que haya mesa de diálogo. En fin, nunca he entendido por qué desde hace algunos años siempre hay mesas. Los diálogos se pueden llevar a cabo con o sin mesas, nunca he entendido ese afán nuestro en insistir en las mesas, pero en fin, dejemos de eso a un lado. Me parece positivo que empiece a haber un diálogo y ojalá el gobierno entienda que hay ciertos costos que no vale la pena pagar. Y mira, al final del día, si no puede haber la parte de evaluación de la reforma educativa en algunas primarias de Oaxaca, pues ni modo. ¿Sí? No vale la pena 8 muertos la evaluación en algunas escuelas de Oaxaca, perdóname, no vale la pena. Entonces creo que eso, si ya lo empieza a entender el gobierno, enhorabuena. Jorge, aunque creo, sin embargo, Jorge, pero ellos dicen, el gobierno, que van a sentarse a dialogar, pero no se va a negociar la reforma educativa, es en lo que han insistido en las últimas horas. Bueno, el gobierno que diga misa, lo importante es lo que suceda en este diálogo. Si se trata simplemente de sentarse por sentarse, para luego otra vez el gobierno denunciar, y con razón, a la coordinadora. Nadie le tiene la menor simpatía, salvo López Obrador, pero ese no es el tema. El tema es si vale la pena que haya ya habido 8 muertos y que pueda haber más muertos, los que hayan sido, y cualquiera que sea la responsabilidad, por lograr una evaluación en algunas escuelas en un estado de la República. Reducir toda la reforma educativa a eso y pagar ese costo por esa reforma en ese estado, en esas escuelas, a mí me parece que es algo excesivo. Pero además, vale la pena que junto con el diálogo sepamos qué pasó. Pues sí, ¿qué fue lo que pasó? Y es lo que sabemos que se está investigando, Jorge. Ahora el tema aquí, se van a sentar a dialogar. Hay una comisión de mediación, habrá otros dirigentes porque los originales están ya en la cárcel. Se podría entender que habría un nuevo entendimiento, sin embargo, aquí vemos, Jorge, que tampoco va a estar el secretario de Educación Pública en esta negociación, quien, según entendemos, es el que endureció la política contra los dirigentes de la CENTE, Jorge. Bueno, la endureció por razones seguramente de convicción sustantiva, pero también de campaña. Mira, Carlos, los que hemos seguido estos asuntos desde los años 70, pues sabemos muy bien cómo se da la sucesión presidencial dentro del PRI, ya sea cuando era sucesión para la presidencia propiamente, porque el candidato del PRI automáticamente era el presidente, ya sea desde el 99, cuando es por ser candidato del PRI, aunque no haya ninguna garantía de que gane. Pues, así son las patadas debajo de la mesa entre todos ellos, las zancadillas, los golpes bajos, las trampas, y obviamente no les importa en lo más mínimo si se llevan entre las patas justamente a muchísima gente. Aurelio Nuño está haciendo una reforma educativa por un lado y una campaña para ser candidato del PRI por el otro. Osorio Chong está queriendo negociar con la coordinadora por un lado y está haciendo su campaña para ser candidato del PRI por el otro. No nos contemos cuentos. Estos no son funcionarios dedicados a sacar su chamba adelante. Son funcionarios haciendo la chamba lo mejor que puedan, mientras al mismo tiempo hacen su campaña lo mejor que puedan. Es un sistema un poco absurdo, porque vale la pena recordar, Carles, que todo esto lo están haciendo con un salario que pagamos nosotros, y yo no recuerdo que alguien me haya preguntado a mí si me parecía bien que mis impuestos fueran para pagarle a 3 o 4 o 5 secretarios de Estado su campaña presidencial. No, a mí nunca me dijo nadie eso. Bueno, aunque también ocurrió en otros sexenios. Jorge, ya que entras a temas políticos, no quisiera que te fueras hoy sin que me des tu opinión sobre la renuncia de Manlio y la renuncia de Agustín Basabe, Jorge. Bueno, en el caso, creo que son dos distintas, porque aunque no creo que le haya ido bien al PRD en las elecciones de hace 2 semanas, creo que le fue bastante mal, pero Basabe tuvo la gran habilidad, el ingenio, para lograr disfrazar o disimular la derrota del PRD gracias a las alianzas que pudo negociar con el PAN.
Entonces, él en realidad no entrega malas cuentas, se va por otros motivos y creo que son muy atendibles, sobre todo, por lo que he escuchado, un enorme déficit financiero que tiene el PRD este año de hasta 750 millones de pesos, si no me equivoco, que solo va a poder financiar ese déficit con un apoyo muy significativo del gobierno federal. Y me parece que Basabe hace bien en no querer prestarse a esa maniobra. El caso de Manlio es muy distinto. El caso de Manlio parece un acto de gran dignidad, de gran valentía, un poco como el de Germán Martínez hace algunos años en el PAN, cuando tú pierdes y eres por lo menos la figura nominal más visible de un partido y tu partido pierde como en la guerra, como fue el caso del PRI, pues presentas tu renuncia y no es una renuncia pro forma, es una renuncia irrevocable, gústele a quien le guste. A mí me parece que en ese sentido Manlio ha actuado con mucha dignidad, con mucha entereza, pero claro, eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es si el PRI quiere tratar de atender el clamor de la ciudadanía contra la corrupción de los gobernadores salientes, de muchos funcionarios del gabinete y la percepción de corrupción de parte del propio presidente de la República, o no la quiere atender. Es decir, si el único que pague los platos rotos va a ser Manlio, muy valiente de pagarlos él, pero hay muchos platos, y bien rotos. Muy rotos, Jorge. Como siempre, un gusto tener tu opinión aquí en las 10 de Milenio. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, Carlos. Un abrazo. Platicamos la semana que entra. Hasta la próxima semana. A propósito, en un